Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros pecadores, los pecadores, ahora y en la y hora en de la hora nuestra de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida en y en la muerte, amparanos, Gran Señor. el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues vimos un poco las confluencias, las identidades entre la veneración que los judíos rinden a la hija de Sión, que es propiamente la ciudad de Jerusalén. Los habitantes, o más bien la hija de Sión, representa al pueblo bendecido por mil gracias, por mil bendiciones, por esa predilección que Dios ha tenido por su pueblo judío. Eso es lo que significa la hija de Sión, la abundancia de la bendición que Dios derrama sobre el pueblo de Israel. Y el día de hoy vamos a ver esta confluencia de identidades entre la veneración que los musulmanes rinden a la Virgen Santísima y la propia veneración católica hacia María Santísima. Entonces vemos que aunque entre cristianos y musulmanes siempre ha habido luchas, guerras, conflictos armados. Sin embargo, dice De Fiores, el profesor que seguimos, que los musulmanes muestran un gran respeto hacia la Virgen María, Madre de Jesús, y el propio Concilio Vaticano II considera que los musulmanes honran a María como Madre Virginal y a veces la invocan de vez en cuando con devoción. Eso lo dice el Concilio Vaticano II. Según este documento, que se ha publicado un documento del Concilio Vaticano II que se publicó en 1964. El Concilio Vaticano reconoce pues que los musulmanes invocan a María Santísima. Esta actitud devota de todos los musulmanes resalta en el propio Mahoma, que en el libro del Corán dedicó 7 versículos o 7 aleyas a la Virgen Santísima, además de la Sura 19, 17-21, en donde el propio Mahoma refiere el anuncio del ángel Gabriel a María Santísima, y que en el libro del Corán es uno de los pasajes más hermosos. Aunque el libro del Corán recibe las informaciones de varios libros apócrifos, Mahoma defiende a Miriam contra la atroz calumnia formulada contra su virginidad y la presenta como un signo. Dice este libro del Corán, escrito por Mahoma: hicimos de María y de su hijo un signo para todo el mundo. En la Sura 21:91, es decir, el párrafo en que está dividido el libro del Corán, hicimos de María y de su hijo un signo para todo el mundo. Mariam es la expresión de las intervenciones excepcionales de Dios Todopoderoso, que hace que ella nazca como enemiga de Satanás, y María Santísima es acogida en el templo de Jerusalén a pesar de ser mujer, y Dios la hace pura, escogida más que todas las mujeres del universo. Así lo dice el Corán en la Sura 3:42, es decir, el capítulo 3, párrafo 42. En el Corán se apoya el parto
virginal de María, defiende su inocencia y reserva para ella una colina para que pasen los últimos días, la Virgen Santísima. Al mismo tiempo, Mariam se presenta en el Corán como modelo de fe, entendida la fe como sumisión absoluta al propio Dios y como un don incondicional de ella misma a Dios. Dice así el Corán acerca de la fe de María: Dios pone como ejemplo para los creyentes a Mariam, hija de Jesús, que conservó su virginidad y en la que infundimos nuestro espíritu. Tuvo por auténticas las palabras del Señor y su escritura fue una de las mujeres devotas. Es decir, que el propio Corán, escrito por Mahoma, reconoce que la Virgen Santísima tuvo por auténticas las palabras del Señor, es decir, que creyó en la palabra del Señor. Y así, en la Sura 66:12, que es el capítulo 66, verso 12 del libro del Corán, encontramos esa afirmación, que María Santísima Dios puso a María como ejemplo para los creyentes y conservó su virginidad, y en la Virgen Santísima infundimos nuestro espíritu. Fue una de las mujeres devotas que creyó en las palabras del Señor y creyó en la Sagrada Escritura. Los católicos tienen en cuenta el Corán porque en él se afirma que María es mujer de fe, que María no cometió pecado, que María es virgen, que María es madre de Jesús, Mesías y profeta. El Islam, en su monoteísmo, no acepta la divinidad de Cristo. En cambio, pone dificultades en aceptar a la Santísima Trinidad. Combate con mucho ardor a los marianitas medievales, que hacían de María una diosa. En el Corán es Jesús mismo quien disuade de la idea de que él y su madre deban ser considerados como dioses junto a Alá. En la Sura 5:16. De modo pues que si el Islam no reconoce a Mariam como la madre de Dios, ¿no se sigue de ahí que el honor que le tributa no es auténtico? No necesariamente, porque el Corán no llega a ver las grandes cosas que ha hecho Dios en la Virgen, en particular la concepción virginal del Verbo de Dios en su vientre purísimo. Pero la veneración que profesa el Corán hacia la persona de María es auténtica, es decir, en el ámbito de los familiares de los profetas, los musulmanes sitúan a la Virgen de Nazaret como una de las mujeres que han existido en todos los tiempos y la sitúan junto con Asiya, hija del faraón, junto con Khadija, mujer de Mahoma, y con Fátima, hija de Mahoma. Es decir, que para los musulmanes la Virgen Santísima ejerce una influencia, una fascinación, porque a Jesús los musulmanes lo consideran como el mayor de los profetas. Es un anillo de transmisión de la revelación que, según los musulmanes, esa revelación será superada por Mahoma. Mientras que para los cristianos Jesús es el mediador universal porque es verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces la actitud positiva hacia Mariam en el Corán se comprende desde la tradición teológica y desde la mística musulmana, ya que
los musulmanes se han interesado en la Virgen y completan los datos de su vida de la Virgen y la convierten en el ideal de la auténtica fe y de la unión auténtica con Dios. Por ello, el Corán mantiene que la Sagrada Familia permaneció en Egipto durante 12 años y que María escapó de la muerte a manos de los perseguidores romanos porque se abrió la tierra y la tierra la protegió a la Virgen Santísima hasta el final de sus días. Entonces hay muchos musulmanes que acuden a los santuarios marianos y allí manifiestan su devoción con oraciones, exvotos, ofrendas y tradiciones folclóricas hacia María Santísima. Por eso el diálogo entre cristianos y musulmanes se puede pensar que alcanzará un entendimiento. Incluso llegará un momento en que haya un consenso entre musulmanes y cristianos acerca de Cristo y acerca de Mahoma. Y este consenso llegará gracias a la Virgen María, que está como una mujer venerada por el propio Mahoma en el libro del Corán. Ella ayudará en la misión de ambas religiones, porque unirá a las confesiones cristianas y a todas las religiones mundiales en el ejemplo que María nos da de escuchar a Dios y de obedecerlo incondicionalmente. Eso es lo que dice este autor, que se llama de apellido Ferrero, en un texto que se publica en el año 2003 en un coloquio internacional de Mariología celebrado en Siracusa. En ese año 2003, el texto que publica Ferrero se titula La figura de María en la tradición islámica. Ese texto del 2003 habla pues de esta identidad entre los musulmanes y los cristianos gracias a la intervención de la Virgen María. También tenemos otro testimonio de cómo la religión mundial, las religiones más importantes, se hallan en comunión o en vísperas de comunicarse completamente con la religión católica. Dice De Fiores que el diálogo entre el cristianismo y las religiones más importantes se perfila como un diálogo difícil a causa de las dificultades en las que se encuentra este diálogo. Hay tres grandes problemas a los que se refiere De Fiores respecto de la reunión de las religiones más importantes. El primero de esos problemas es la necesaria mediación de Cristo como capacidad salvífica. El segundo es cómo preservar al cristianismo en relación con la herencia pagana mediterránea. Y el tercero es encontrar puntos comunes en el ámbito de la moral familiar y la moral social de los que pertenecemos a esas religiones. Por ello dice De Fiores que la figura de María está presente en esos tres ámbitos de discusión, es decir, en la aceptación de la única mediación de Cristo, es decir, también en la aceptación de la originalidad del cristianismo en relación con la herencia pagana, y también los puntos comunes en el ámbito de la moral familiar y social de las dos religiones, o de las religiones más importantes.
En 1990 dice De Fiores que se comenzó a tomar estos temas de la reunión de las religiones más importantes con base en la fe en María Santísima, y que a partir del 1990 se han llevado a cabo algunos avances en las analogías de María que utilizan las diferentes religiones más importantes del mundo. Así lo dice De Fiores, apoyado en un documento que se publicó en 1990 en inglés como parte de una reunión que hubo entre cristianos y musulmanes. Pero pues el diálogo entre las principales religiones acerca de la importancia de la Virgen María está pues en camino, está en marcha. Eso es lo que nos puede quedar como resumen de lo que dice De Fiores acerca de las religiones. Dice religiones mundiales, es decir, las más importantes, que son pues propiamente la religión, los musulmanes, los judíos, los ortodoxos y los protestantes, y desde luego la religión católica. Y luego en el siguiente tema De Fiores se refiere a la relación entre los paganos y la Virgen María. Dice que la identificación de María con alguna diosa en esas orientaciones paganas a veces se encuentra sobre todo en los países de la Europa central. En cuanto a las representaciones iconográficas, es decir, las imágenes de la Virgen, dice De Fiores que hay muchas semejanzas entre la mamá Isis de la religión egipcia, ya que Isis le da de mamar a Horus. Y también en la Iglesia Católica tenemos una imagen de la Virgen María que le da de mamar a su hijo Jesús. Dice el profesor De Fiores que también en la religión griega Perséfone florece desde el Hades y que esas imágenes de Perséfone pueden estar en contacto o en continuidad con las imágenes negras de la Virgen Santísima. Por ello, dice De Fiores que para los paganos, María Santísima sería la diosa secreta del cristianismo, que llena con despojos el vacío dejado por las antiguas diosas. Esta frase la toma De Fiores de un texto publicado en 1935 por un autor de apellido Mulak, cuyo título del libro dice María Virgen, la diosa escondida del cristianismo, en relación con la identidad que pudiera haber entre el paganismo y el catolicismo respecto de la Virgen María. Y después habla De Fiores acerca de esa continuidad que se puede descubrir entre el culto pagano de la antigüedad, los griegos, los romanos, los egipcios, y el culto mariano, tributado a la Virgen Santísima en la Iglesia Católica. Dice que esa continuidad entre el culto pagano y el culto a la Virgen la estudió un protestante de apellido Benco en un texto publicado en 1993 que lleva por título La Virgen María Diosa, estudios en el paganismo y en el cristianismo desde el punto de vista de las raíces de la Mariología. Es decir, que en este texto el autor
Mulak atribuye a la Virgen Santísima las características de las diosas del paganismo. Por otro lado, el autor francés Philippe Bourgeois ofrece otras conclusiones, ya que la investigación de este especialista francés determina la independencia de la humanísima Virgen María con respecto a las diosas paganas. Y así dice De Fiores que entre la Virgen María no puede haber una continuidad con las diosas paganas de la antigüedad, ya que el mito cultural de las diosas paganas, aunque tenaz, aunque sigue siendo tenaz esa continuidad entre las cualidades de las diosas paganas y la Virgen María, sin embargo es una continuidad que no tiene fundamentos reales, porque no hay una herencia directa entre las cualidades que encontramos en María Santísima y las cualidades que encontramos en las diosas paganas de la religión griega, de la religión egipcia, de la religión romana. Dice que en este autor, en Mulak, descubrimos la tentación de atribuir a María un estatus divino, hasta el punto de impulsar a proponer que un padre de la Iglesia llamado Epifanio de Salamina arremete contra las sectas de mujeres árabes que ofrecían panes a la Madre de Jesús. Eso es lo que dice De Fiores acerca de esa falta de continuidad entre las cualidades de las diosas de las religiones paganas de la antigüedad y la Virgen María. Y entonces dice que hay otro autor de apellido Limberis, en donde atribuye algunas metáforas del himno griego Acatistos a María Santísima, en donde esas metáforas tienen su origen en la tradición de las antiguas diosas paganas. Así lo dice De Fiores, entonces pues habría alguna identidad entre las cualidades de las diosas paganas y la Virgen María. Y dice De Fiores que hay otro autor de apellido García Paredes que niega que la Virgen Santísima tenga alguna identidad con las diosas paganas. Pero García Paredes admite que hay algunos títulos que se atribuían a Isis, la diosa de la religión egipcia, y que esos títulos de la diosa Isis egipcia, algunos autores se los atribuyen esos títulos a la Virgen María. Y que, en conclusión, las influencias que algunos teóricos encuentran de las diosas paganas en la Virgen María, más bien hacen ambigua la figura de la Madre de Jesús. Por ello, dice De Fiores que en los padres de la Iglesia solo encontramos la defensa de la verdad revelada para oponerse a cualquier herejía, a cualquier idolatría. Sin embargo, pues vemos que aquí el profesor De Fiores dedica un buen párrafo al estudio tanto de la relación entre la Virgen María, entre la religión católica y la religión judía acerca de María, entre la religión musulmana y la religión católica y la Virgen María, y entre las religiones paganas que atribuyen ciertas cualidades de esas diosas de la antigüedad, de los griegos, de los egipcios,
de los romanos le atribuyen ciertas cualidades a la Virgen Santísima. Pero como dice aquí la última frase de Fiores, que esas influencias, los títulos que se atribuyen a María, tomándolos de la diosa egipcia Isis, solo hacen más ambigua la figura de la Madre de Jesús. No ayudan en nada a establecer una continuidad o una identificación entre los atributos de la diosa Isis, de los egipcios, y la Virgen María como Madre de Dios, como mujer, ejemplo de fe, ejemplo de vida consagrada a Dios. También habla el profesor de Fiores del diálogo interreligioso, es decir, de qué manera las diferentes religiones abordan a la Virgen Santísima para establecer una comunidad en la fe. Dice de Fiores que en este aspecto de las religiones que se ponen en diálogo para encontrar una identidad de la Virgen Santísima respecto de todas las religiones, se llevó a cabo este diálogo interreligioso a partir de dos hechos importantes. El primero es que ya se encuentra María en todas las religiones y que su figura destaca como modelo de fe para todas las religiones. Dice de Fiores que la figura de María exige una doble atención, porque en las religiones ocupa ella un puesto derivado de la estirpe de Abraham, como lo es para el judaísmo, para el islam y para algunos movimientos religiosos contemporáneos. Y en segundo lugar, la figura de María atrae la atención porque es ejemplo de una persona de fe y se halla en condiciones de ofrecer el fundamento de la identidad cristiana en medio del pluralismo religioso. Entonces, pues es un punto de vista fuerte, un punto de vista, una imagen de la que los creyentes tomamos la identidad cristiana de una manera válida, de una manera fundamental, de una manera que nos permite identificarnos con María Santísima como fuente de fe, y que ello es un punto de vista en el que el diálogo interreligioso puede poner sus bases para que las diferentes religiones continúen con su diálogo interreligioso a partir de esa figura fuerte que representa a la Virgen María. Dice de Fiores que María expresa la identidad del cristiano y que es modelo para la Iglesia, y que por ello su figura sirve de contacto entre las diferentes concepciones religiosas. Es decir, que como fundamento para la discusión entre las diferentes religiones, la imagen de María nos ofrece un punto de vista fuerte, una figura bien establecida con sus valores de fe, con sus valores de virginidad, con sus valores de ser admirada devotamente por muchos creyentes, y que esas cualidades que le tributamos a María Santísima en la religión católica son el punto de contacto para establecer un diálogo interreligioso con otras religiones. Y este autor, del que propone unas palabras, una cita de apellido Fus, que publica su libro en 1993, este autor dice que hay una analogía entre la Virgen Santísima y Buda. Dice así este autor, Fus, publicado en 1993,
Buda se asemeja a María en el momento de la anunciación, porque ambos están implicados por la gracia y están dispuestos a escuchar y aceptar la palabra de Dios. Y tanto Buda como María transmiten al mundo la palabra de Dios. En esa cercanía de las dos personas, de Buda y de María, se manifiesta la diversidad de las dos religiones, porque María es la madre del Verbo. En María se encarna el Logos y llega a ser Jesús, una persona humana. Y en Buda el Dharma se convierte en palabra sagrada. El punto común es la naturaleza humana del mediador Jesucristo y la naturaleza humana del mediador Buda. De modo pues que la veneración que el pueblo chino le rinde a Buda se refiere a la mediación salvífica que ejerce Buda en favor de los creyentes de esa religión. No se refiere la veneración de los creyentes en Buda, no se refiere a la naturaleza de Buda, ya que Buda siempre va a tener una naturaleza humana, en cambio Cristo va a tener una naturaleza divina. Y por ello no puede haber esa identidad, dice aquí este profesor, este autor de apellido Fus, en donde habla de la identidad entre Buda y María, puesto que María da a luz a su Hijo Jesucristo, que se encarna en su vientre, y de ahí deriva la naturaleza humana, de la que Cristo hace unir a su naturaleza divina. En cambio, a Buda no se le puede considerar como que haya adquirido la naturaleza divina. Y dice este autor Fus que entre el fiat de María y la disponibilidad de Buda se pueden encontrar expresiones de la condición antropológica, tanto de Cristo como de Buda, para que la acción de la gracia divina se realice de una manera plena. Y entonces ahí estaría un poco la identidad entre Buda y la Virgen, que la Virgen le proporciona a Jesús su naturaleza humana para que en ella Cristo encarne la naturaleza divina, y la disponibilidad de Buda permite que la gracia de Dios se transmita a todos los creyentes en Buda.